Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Marta Velázquez en Agricultura. Muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando, gracias a las personas que comparten este podcast. Muchísimas gracias también a las personas que están siempre ahí interactuando, dando un like, comentando. De verdad, muchísimas gracias. Estamos súper contentos que este proyecto les esté gustando. El día de hoy tengo un súper invitado. Él es ingeniero agrónomo fitotecnista, especialista en fruticultura tropical por la Universidad Veracruzana Campus Jalapa. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el mercado de asesoramiento y venta de productos de nutrición agrícola en México. Desde el año 2014 a la fecha, funge como asesor especializado del portafolio de los productos coadyuvantes y de nutrición agrícola de la empresa Elena, que comercializa en México. Esteban Reyes Martínez, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Un honor, la verdad. Pasar de ser fan a estar invitado es un honor, gracias. Muchas gracias, el honor es mío, muchísimas gracias. Bueno, el tema de hoy es un tema súper importante porque hace rato me lo mencionabas, ¿no? O sea, los latinoamericanos somos fan número uno del nitrógeno, ¿no? Entonces, en esta ocasión, Esteban nos viene a platicar acerca del nitrógeno de liberación controlada vía foliar. Y por ahí tuvimos ahí una controversia, ¿no? De cómo aplicar este nitrógeno, hacia dónde va dirigido. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este tema? Cierto, no, gracias. Mira, para quienes nos escuchan, seguramente agricultores o técnicos, asesores, este es un tema bastante interesante. El tema del nitrógeno es un tema muy amplio. El de los tres elementos principales, pues nitrógeno es un elemento muy difícil de manejar y sobre todo por las fuentes que hay en el mercado en este momento. Pero lo que es una realidad, y lo comentaban hace un momento, es que los latinoamericanos somos adictos al nitrógeno. O sea, y eso se ve en los números de la venta de productos base nitrogenados a nivel mundial. Más o menos el 70% del nitrógeno que se consume en el mundo está en países de subdesarrollo. 30% para los países desarrollados, y eso es un gran tema porque eso quiere decir que no es que estemos usando el nitrógeno de la mejor manera. Y en este sentido también empresas como Elena en Estados Unidos crean un material fuera de serie. La verdad es que en ese sentido yo estoy muy contento de promover ese tipo de productos porque es el perro del rancho. Sí, qué bien. Seguramente. No lo vayan a soltar, por favor. Adelante. Ok, entonces, volviendo al tema, Elena lo que hizo es crear una fuente de nitrógeno bastante interesante. Te lo voy a platicar ahorita más o menos. Pero también tiene mucho que ver con el tema de la eficiencia de los productos nitrogenados al suelo. Más o menos la referencia técnica, y la pueden buscar los agricultores o los colegas en internet, que hay mucha información, pero más o menos la eficiencia de los productos fertilizantes a base de nitrógeno va entre el 30% al 70%, dependiendo del tipo de suelo, las condiciones, el fertilizante que compres, de dónde provengan, la tecnología que usan para poder liberarse en el suelo, pero hay mucha pérdida de nitrógeno. De lo que paga el productor hay mucha pérdida. O sea, si paga 100 pesos, ¿con cuánto realmente la planta se queda, verdad? Claro. Entonces, en ese sentido, Elena, que es una empresa que tiene más de 56 años en el mercado agrícola de Estados Unidos. Ellos se crean en 1957 y ellos son líderes en el mercado de producción de coadyuvantes. Ellos producen coadyuvantes de muy buena calidad, de muy buena manufactura, pero también producen productos nutricionales. Y en ese sentido es ahí donde nos toca ahí nosotros echar mano a través de un grupo de técnicos maravillosos en todo México que distribuyen los materiales, que desarrollan los productos. Y bueno, ellos tienen un portafolio de más de 400 productos a nivel Estados Unidos, pero en México tienen pocos productos, pero muy buenos. Vamos a hablar hoy de Coron, que es un producto que nos vamos a centrar, pero tienen Tracite, que es un potasio espectacular, tienen Ofos, que es un fósforo que la verdad no han visto tus ojos algo como eso. Tienen coadyuvantes como ácidos húmicos, tienen Grounded, tienen Kinetic. Bueno. Aparte, quisiera hacer aquí como que un paréntesis porque yo estoy segurísima que todos los productores, todas las personas que nos dedicamos a la agricultura, hemos visto un letrero grandotototote en la entrada de los municipios importantes de cultivos que dicen Coron.
Y de pronto lo vemos y es bueno, ¿y esas letras verdes qué onda, no? ¿Qué significa, no? El día de hoy, la gente que nos está escuchando, aquí está la persona que se encarga de todo esto, ¿no? De darle esa difusión al Coron y sobre todo a esta tecnología de nitrógeno de liberación controlada vía foliar. Es correcto. Entonces, bueno, Coron, ¿qué es Coron? Bueno, su nombre viene de las siglas en inglés Control Release Nitrogen, es un nitrógeno de liberación controlada. En ese sentido, en México, la fórmula de Coron es un Coron 25 con 0.5 de boro. Y la verdad es que yo puedo decírtelo con todas sus letras, Marta, es el nitrógeno foliar más eficiente del mercado agrícola en este momento en México. Si puede llegar otro, está bien, pero en este momento en México, lo que es América, desde compañeros que están usándolo en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Centroamérica, en Canadá, en Asia, en Estados Unidos, obviamente. Pero es un nitrógeno espectacular. Y aquí lo interesante es que este material, Elena lo fabrica con un proceso patentado por ellos. Es un proceso que es solo de ellos. Es decir, no es una urea foliar, eso que quede claro. No es una sal el producto. Es un producto más complejo que se hace a través de un proceso, te repito, patentado, donde meten en un reactor un nitrógeno grado técnico, meten una resina base madera, los combinan a través de procesos de altas temperaturas, de choques térmicos. Es un proceso bastante interesante y crean un producto que es Coron. Se le llama metilenurea, es un compuesto químico rico en cadenas de nitrógeno y de carbono. Pero lo interesante es cómo se entrega el material a la planta vía foliar. Eso es bien interesante. Para hacer un poco de analogía y ayudarle un poco a los productores agrícolas que no conozcan este proceso, pero cuando una planta absorbe el nitrógeno del suelo, cuando lo absorbe, cuando ya está disponible como amonio o como nitrato, entonces lo primero que sube a través de los tubitos, de las tuberías, desde las raíces hasta arriba, son los nitratos. Eso sube rapidísimo. De ahí los amonios se tienen que convertir, pero bueno, lo primero es eso. Y en las hojas, ese nitrato, cuando tú mandas a hacer un análisis foliar, cuando el técnico de campo manda a hacer un análisis foliar o el productor manda a hacer un análisis foliar, lo que le dice el análisis es cuánto nitrato tengo en las hojas, o sea, cuánto nitrógeno hay en las hojas. Pero ojo, ese nitrógeno que hay en las hojas, medido en el análisis, no es un nitrógeno que la planta tenga disponible para poder hacer uso de él. Lo tiene que reducir. Y lo tiene que reducir a amonio. Y eso en la literatura, algunas literaturas te dicen que el gasto energético es de los 12, los 14 ATPs de energía. O sea, es una cantidad de energía que se gasta impresionante para reducir ese nitrógeno, para reducirlo de nitrato a amonio. ¿Qué hace Coron? Bueno, Coron llega como papilla de un bebé, le das una fuente de nitrógeno de alta disposición, la planta ya no tiene que tener gasto energético, lo toma y entonces la planta, como es una molécula rica en carbonos y nitrógenos, lo que hace es, empieza la planta a poder hacer dentro de ella aminoácidos, proteínas, azúcares, clorofila, todo lo que necesite la planta para poder, ese nitrógeno lo usa de manera inmediata, muy rápido. Lo interesante de la tecnología de Coron es que cuando tú lo aplicas hoy, se queda hasta 15 días dentro de la planta, en el mesófilo, en la parte acuosa. Es decir, ya pasando la dermis, el producto empieza a actuar y empieza a trabajar y se empieza a entregar lentamente. Y algo interesante de esto, cuando uno, y bueno, tu papá, que un saludo, es agricultor, cuando los años de tu padre y mi padre usaban fertilizaciones foliares a base de nitrógeno, lo simple era usar urea foliar, incluso todavía se vende urea foliar, lo solubilizaban y el primer efecto que te daba era un efecto de verdón inmediato. Sí. Y eso también, por eso es que también somos adictos al nitrógeno nosotros, sí. Porque ¿cuántos casos no hemos visto de agricultores que aplican nitrógenos, lo ven verde intenso, pero eso no quiere decir que la planta esté nutrida. Claro. Le faltan otras cosas. Entonces, pero eso te engaña un poco. Y eso es por pics de entrega. O sea, cuando tú metes un producto nitrogenado base sal, sin asumir los riesgos que ahorita vamos a platicar, el producto entra y solamente entra una vez. Es una entrega, es ese golpe de verdor. De ahí para allá el producto se queda adherido a las hojas, las sales ya no entran a través de los estomas. Es un proceso que tienes pérdida. Pero cuando tú aplicas Coron, no ves ese golpe de verdor, fíjate. Eso es bien interesante. Si tú platicas con un productor que aplicó Coron hoy,
no vas a ver ese efecto de verde intenso de manera inmediata. No, la planta lo va tomando lentamente para sus procesos internos y entonces ya posteriormente la ves con otro color. Entonces, ¿cómo es que tú, digo, es complicado, ¿no? Porque finalmente el productor, cuando tú le estás mostrando un producto, un agroquímico, fungicida, herbicida, lo que sea, él espera que en el lapso de 7 días, 4 días, dependiendo la tecnología del producto, pues él espera ver algo en campo, ¿no? ¿Cómo le haces para explicarle a la persona qué es lo que ellos tienen que esperar? O sea, ¿cómo le haces? ¿Cómo los convences? Mira, lo que pasa es que es precisamente eso. Como platicábamos al inicio, el nitrógeno es un elemento muy difícil de manejar, pero cuando tú tienes una herramienta como Coron, para todos los técnicos agrícolas que nos estén escuchando, yo siempre les digo, vean Coron como una herramienta técnica. Okay. O sea, es un material que es tu as bajo la manga con los productores, y el agricultor que nos escuche, vean a Coron como una oportunidad para poder expresar el potencial genético de sus cultivos. Porque lo que sí hay que dejar claro, Marta, es que las plantas, todas las plantas productivas, quien nos escuche en otro país o aquí en México, el cultivo que tengan, estas plantas necesitan expresar su potencial productivo. Y la única manera en que un cultivo puede expresar ese potencial productivo es con nutrición. Es la única manera. Ahora, depende qué nutrición le pongas. Claro. Por ejemplo, tú eres corredora y yo soy tu fan en ese sentido. Gracias. Pero obviamente tú necesitas cuidar tu alimentación, necesitas ciertos suplementos vitamínicos para poder tener el rendimiento y subir al pico de Orizaba y hacer ciertos retos que tú le exiges a tu cuerpo, que tu cuerpo te da, pero necesitas nutrirlo adecuadamente. Lo mismo pasa con las plantas. Tú puedes tener un cultivo de subsistencia y puedes usar productos comunes, pero si tú eres un productor agrícola o si tú eres un técnico que asesora a productores agrícolas de alto perfil, necesitas usar productos de alta gama. Y en ese sentido, Coron cumple esa función porque promueve que la planta utilice el nitrógeno en el momento en que lo necesita, cuando lo necesita. Eso es lo interesante del producto. Y también es importante que lo que estás mencionando, ¿no? O sea, porque dicen, bueno, nitrógeno de lenta liberación, ¿no? De liberación controlada, ¿no? Entonces, muchas personas pueden llegar a decir, no, pues entonces yo ya no voy a aplicar mi nitrógeno al fondo del surco, ¿no? O sea, y es un error, ¿no? Es un error. Es correcto. Precisamente lo estás comentando. Que quede claro que esto es una herramienta para que la planta poco a poco esté absorbiendo pues todos los nutrientes que le estás dando por otra fuente, ¿no? Sí, así es, tienes toda la razón. O sea, aquí lo interesante es, como bien lo dices, estos materiales no suplen la fertilización al suelo. La fertilización al suelo tiene que estar ahí porque en el proceso de crecimiento la planta lo necesita tomar del suelo, tomar de la solución del suelo. Por eso también es muy importante que un productor agrícola, que un técnico agrícola le recomiende a su gente y el productor lo haga también, hacer un análisis de suelo. Claro. Es importante saber qué tenemos en el cofre. Marta, el suelo es un cofre, es un tesoro que el productor tiene. Ese cofre, ese tesoro está lleno de lingotes de nutrientes. Y puede ser nitrógeno, fósforo, potasio, aluminio, magnesio, fierro, el que tú me digas. Pero son nutrientes que están ahí y que la planta, cada que tú cosechas, o sea, cada que un productor se lleva o 1 kilo de limones o 1 tonelada de naranjas o 1 tonelada de maíz o 1 tonelada de soya o de sorgo de arroz, está extrayendo nutrientes. Entonces, ustedes háganse esta pregunta en sus mentes en este momento si lo están escuchando. ¿Cuántos nutrientes les doy yo a mi planta y cuánto le estoy sacando? Claro. O sea, por ejemplo, cada cultivo tiene sus curvas de extracción. Cada cultivo hay diferentes literaturas, pero en promedio más o menos 1 tonelada de cultivo X se está llevando de 2.5 a 3 unidades de nitrógeno por tonelada, cerca de 1.5 o 2 de fósforo, y las más grandes en el caso de cultivos frutales llegan a ser hasta 4 de potasio, 4 unidades de potasio por tonelada. Entonces, imagínense ustedes, los invito a buscar esa información para el cultivo que tengan, búsquenlo, investiguen, revisen cuánto están obteniendo de rendimiento y chéquense cuánto realmente le están poniendo. Porque las matemáticas, un Excel, Marta, te aguanta lo que sea. Sí. O sea, un Excel te aguanta lo que sea, pero el campo es diferente. Claro. Entonces, yo puedo comprar, te voy a poner un ejemplo, puedo comprar
100 kilos de urea. Ok, en teoría el productor paga por 100 kilos de urea y paga en teoría por 46 unidades de nitrógeno. Pero ¿cuánto realmente está disponible para la planta? El tema de la eficiencia. Cuando un productor compra 10 litros de Coron, la planta va a aprovechar 95% del nitrógeno. O sea, el Coron es para asegurar el nitrógeno o la inversión, si lo quieres ver así, que tú estás haciendo para tu nutrición al suelo, para la alimentación de tu cultivo, ¿no? Sí, claro, porque mira, Claro. también otro dato interesante, tú los has visto, así como hay curvas, hay datos de extracción de cuánto te llevas de nutrientes. Cada cultivo, sobre todo los potenciales productivos, tienen curvas que te dicen cuáles son los momentos de máxima necesidad del elemento nutrimental. Por ejemplo, lo muy estudiado es nitrógeno, fósforo y potasio, pero los momentos de nitrógeno, específicamente hablando de este tema, son bien importantes porque el nitrógeno es esencial en todas las curvas, Y cuando tú aplicas una nutrición al suelo, la aportas, pero no es constante. O sea, llegas a tener una tendencia a la baja en el aporte y la planta a veces no alcanzas a ponerle este material porque no había con qué aplicarlo. La gran ventaja en este momento en el mercado es que tienen Coron. Esta fuente de nitrógeno es súper eficiente. ¿Qué tan eficiente es? Te lo voy a platicar así rapidito. Este material se puede aplicar con drones, por ejemplo, y lo aplicamos sin una gota de agua. Producto puro. Realmente hay pocas empresas que puedan hacer eso en México. Sin efectos de quemado, sin efectos de daño, aportando nitrógeno tal cual la planta lo necesita. Por ejemplo, nosotros hemos percibido en clientes de banano, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En el clientes de banano, el uso periódico de Coron te permite tener tasas de retorno muy rápido. ¿A qué se refiere el tema de tasas de retorno? Bueno, que tu hijuelo venga lo más rápido posible para que tú puedas cosechar un racimo de buena calidad y que además tengas ya una planta que esté próxima a ser productiva. Otro tema interesante, la calidad de las hojas, por ejemplo, en ese cultivo. Una huerta de exportación debe tener al menos de 8 a 9 hojas sanas y fotosintéticamente activas, sanas. Con Coron lo damos, o sea, hojas muy, muy, muy sanas. Puedes combinar Coron, que también ese es un tema interesante. Es un material que puedes combinar con cualquier producto insecticida, con cualquier fungicida, con cualquier producto que vaya a sanidad, incluso si ellos tienen manejo de nutrición adicional como magnesios, otros elementos, puedes meterlo en las aplicaciones con nitrógeno. Y tienen el mismo efecto de esta liberación controlada, Sí, el ingrediente correcto. activo de un insecticida. Ok, O sea, por qué ejemplo, interesante. hay un material de una empresa que probablemente tú conozcas, BASF. Claro. Ellos tienen un material muy, muy bueno que se llama Headline, con piraclozoin. Es una maravilla, es un productazo, la verdad. Lo bueno hay que decirlo. Y fíjate que aplicado con Coron, el resultado es visualmente espectacular. Creo que BASF manejaba una tendencia, no sé si la sigan manejando, de los efectos Excellence o Excellence. Excellence. Sí, también fue una tecnología patentada, agricultura por excelencia, y sí, efectivamente este efecto que daba de verdor, o sea, y hace rato lo mencionabas, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a ver ese efecto tan rápido y mucho productor decía, es que ya no voy a echar nitrógeno porque el Headline me da ese verdor. No, o sea, tu nitrógeno, tu aplicación, sí o sí la tienes que poner, ¿no? Entonces, sí, Headline tiene ese efecto que fue lo que patentó BASF para esta tecnología agricultura por excelencia. Ok, bueno, aplicar Coron con Headline es increíble. O sea, hay otros productos en el mercado fungicidas, pero si alguien nos está escuchando de otras empresas que tenga productos del nivel de este material que estamos hablando y lo quieran aplicar con Coron, lo pueden hacer. O sea, expresas el potencial de tus materiales de control, por así decirlo. Y fíjate que también un dato interesante es que existen muchos mitos y realidades en torno al nitrógeno, que también quiero aprovechar el foro para poder platicártelos. Adelante. Fíjate que nosotros hemos escuchado 1000 historias sobre el tema del nitrógeno, sobre todo cuestionando el tema de Coron, y los escuchamos con mucho respeto porque al final, cuando la gente habla de Coron sin conocerlo, pues se entiende y se respeta la opinión. Pero no puedes hablar de algo si no lo conoces aún, no te has dado la oportunidad de conocerlos. Yo invito a quien no haya usado Coron, a quien tenga dudas de usar nitrógeno como que lo usen. De verdad es un gran material. Pero lo interesante de todo esto es, vamos a hablar un poquito de los mitos. Por ejemplo, uno de los grandes mitos del nitrógeno
es que es una realidad, es un mito, pero es que hace suculentas a las células. Las hace suculentas y entonces no puedes aplicarlo, por ejemplo, la gente lo dice, en épocas de que tienes mucha floración o que tienes fructificaciones probables, porque ese efecto de suculencia provoca que puedas tener problemas de hongos. Sí. Si estoy equivocado, corrígeme. Mito. Pero cuando tú conoces un material como Coron, tú no tienes ese problema. O sea, realmente no tienes ese problema. O sea, tú puedes usar ese material con increíble confianza, con toda la tranquilidad del mundo, y no va a provocar esa suculencia. Y técnicamente tiene que ver, como lo que les platicaba hace rato, de cómo la planta dispone del nitrógeno en las hojas. Por ejemplo, en ese sentido, cuando una planta tiene nitratos, la planta lo necesita disponer o asimilar o trabajar dentro de ella, porque esos nitratos también producen toxicidad en la planta. Entonces, en ese proceso en que la planta está gastando carga energética y hace esa suculencia, es ahí donde entran los problemas de hongos. Pero cuando tú metes Coron, que es un producto que ya está disponible para que la planta lo use, no tienes ese problema. Entonces, ese es un gran mito. O sea, no tengan miedo de usar Coron. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, en cítricos, que nos va increíblemente bien, que por cierto acabamos de estar por la zona de Martínez de la Torre, un saludo a todos allá. En cítricos, los momentos clave de aplicar Coron son cuando aparecen las primeras yemas, ¿sí? Cuando está la floración plena o cuando viene la caída de pétalos. Cuando tú aplicas el producto en esa ventana, el resultado es espectacular. Logras mayor incremento de flores, tienes mayor amarre de flores, si la metes con productos como estos que estamos platicando, con fungicidas de buen nivel, o sea, de buen nivel técnico. Digo, todavía en el mercado hay oxicloruros de cobre, pero también hay otras moléculas de cobre. Hay gluconatos de cobre, octanatos de cobre. Ya puedes migrar hacia esas tecnologías. Y puedes jugar ya sabes que no te puedes casar solo con un fungicida, pero puedes combinar tus fungicidas y usar Coron en las aplicaciones. Es correcto. De hecho, Albuc tiene un cobre patentado con tecnología Hi-Bio, que también, o sea, es algo... Es más, si alguien me está escuchando de estos cobres, los invito aquí para que vengan a hablar, hablando un poco más de tecnologías. No, pero está interesante. O sea, sí, de verdad es que a veces como técnicos, como agricultores, nos quedamos con lo que vamos escuchando, pero van surgiendo cosas nuevas y es importante. O sea, tú escuchas cobre y dices, híjole, cobre, no voy a aplicar cobre, porque te quedaste en el oxicloruro de cobre, pero no. O sea, ya hay otras moléculas. Claro. Bueno, y sobre todo también ahorita escuchando este producto que tú traes, te animas a aplicar o a invertirle productos de buena calidad, pues, para tu planta, ¿no? Es correcto. Para sacar un buen cultivo. Perdón, y fíjate que sí es un tema que llama poderosamente la atención, porque tú necesitas expresarle eso a tu planta. Entonces, cuando tú aplicas un producto como Coron, le estás dando a la planta el nitrógeno que la planta necesita en el momento que lo requiere. Y te voy a poner una analogía muy, muy simple. Todos hemos escuchado hablar de la clorofila y de la hemoglobina, ¿no? Si tú pones a estas dos imágenes de las moléculas, son exactamente iguales. Lo único que cambia en una y otra es el fierro en el centro y el magnesio en el otro. Pero de ahí, los anillos que sostienen a esos elementos, por llamarlo algo simple, que les llaman anillos tetrapirroles, pues está corregido, pero me parece que es el nombre técnico, están sujetados de nitrógeno. Y esos nitrógenos, ya es nitrógeno asimilable, disponible. Fíjate, por ejemplo, hay un aparatito, seguramente alguien lo tiene, se llama SPAT, no sé si has escuchado. No. Los SPAT son unos aparatos muy interesantes. Minolta tiene uno maravilloso, muy bueno, caro, pero bueno. Los SPATs te miden la cantidad de nitrógeno en las hojas. Y tú a través de esa cantidad de nitrógeno puedes saber cuánto nitrógeno hay disponible, pero nitrógeno disponible, o sea, dentro de la planta, a diferencia de un análisis foliar que te mide nitratos. Hay una diferencia abismal entre uno y otro. Pero al final, cuando tú aplicas Coron y haces un análisis foliar, no te mide la presencia de nitrógeno, porque no está aplicando nitratos. Pero si tú haces aplicaciones de Coron y mides con SPAT clorofila, tú ves ahí el nitrógeno. El tren. Ah, sí, qué bien. Vámonos. No, pero ya que estamos más lejos, un poquito más lejos. Sí, entonces, está bien el tren. Hay que esperarnos. No, adelante. Okay. Al rato nos vamos en el siguiente. Perfecto. Hay que apurarnos. Ok, bueno, entonces, en ese sentido, fíjate que ese nitrógeno es muy, muy interesante. Ok, otro de los grandes mitos que hay
es que no puedes aplicar nitrógeno en poscosecha. Ese es un gran mito. En frutales se da mucho. Sí, es correcto. Tú no puedes aplicar nitrógeno poscosecha. Híjole, te tengo una noticia. En nogales, nogal pecanero, aplicamos nitrógeno poscosecha. Sí, no Nogales, Veracruz, el cultivo del nogal. El cultivo del nogal, es correcto, que es un gran cultivo, sí. que es un cultivo maravilloso, económicamente muy rentable. Nosotros tenemos clientes importantes en la zona norte del país, que tengo la fortuna de conocer, y ahí aplicamos coron post cosecha, y es bien interesante. Y eso es por un tema de reservas, fíjate. Ese es otro tema interesante, porque tú aplicas, fíjate, los nogales es bien interesante. Tú, el nogal, llega una máquina, lo sacude, lo vibra, tumba cosecha, y de ahí el árbol, cuando llega el invierno, es un árbol caducifolio, tumba sus hojas, y entonces con las reservas que se quedó. Nosotros después de la cosecha aplicamos coron. Fíjate qué interesante. Lo aplicamos. Y cuando vienen los renuevos nuevos, ahorita que te sale el invierno, vienes con mejores renuevos de follaje. Es increíble. Sí. Y lo puedes hacer en cítricos también. Lo puedes hacer en naranja Valencia, lo puedes hacer en lima persa. Y cítricos es un gran problema. O sea, la verdad es que es un tema que también es otra charla. Sí. Pero el tema del HLB en los cítricos en México y en Latinoamérica, pero en México es para aterrarse. Si no le han puesto atención, por favor, técnicos, agricultores, pongan la atención al HLB. Déjame decirte que Elena es de las pocas empresas a nivel mundial que ha centrado su portafolio de nutrición a este tema del HLB. Con muchos años de trabajo. Hace como 3 años estuvo aquí Jimmy Simpson, con el apoyo de Tad Taylor, un gran amigo de Elena, Estados Unidos, y explicó este gran problema. Y ¿sabes qué? La columna vertebral de los paquetes de nutrición contra HLB era coron. Era coron, era L-Max, era Fosi, era Tracite. Esa era la columna vertebral. Bueno, en Veracruz lo estamos haciendo. Sí. La columna vertebral son los productos de Elena. Y cuando tengas oportunidad, vamos a ver las fincas con HLB, Marta, produciendo con calidad. Y eso te lo dan materiales de alta gama. Y aprendes a vivir con la enfermedad. Y aprendes a convivir con ella. O sea, aquí nos está pasando esta historia como de Pedro y el lobo. Ahí viene el lobo. Señores, ya llegó el lobo. O sea, va a haber problemas. Pónganse a hacer algo. Y en este sentido, volviendo al tema de coron es un material que entra muy bien ahí. O sea, puedes usarlo. La verdad es que nosotros estamos muy contentos con lo que se ve ahí en el tema de los materiales. Y otro dato interesante es que este material, como lo platicaba de los drones, el tema de la tecnología de los drones es un tema súper interesante también. Pero cuando los drones, cuando DJI, que es el que más parte el queso aquí en Latinoamérica y en México, en el tema de los drones, grandes amigos, los técnicos, grandes pilotos, empresas que usan los materiales. Bueno, cuando los drones empezaron a llegar a México, pues sí, la gente los empezó a comprar. Muchos agricultores tenían la posibilidad de comprar los drones y luego decían, híjole, ¿y ahora qué voy a aplicar? Sí. Porque incluso tú estás muy metida en el tema de sanidad y ahora, ingeniero, ¿puedo aplicar este producto? Sí. Oye, con 10 litros de agua, que eran los primeros drones que llegaron. Sí, es correcto. O sea, sí, hubo mucha incertidumbre en ese aspecto, ¿no? Ya tenías la herramienta y luego, ¿cómo le hago? ¿Y cómo le hago? Bueno, ¿qué crees? Nuestros materiales pueden meterse, o sea, los materiales de Elena se pueden meter sin una gota de agua en el dron. Y con efectos impresionantes. Lo aplicamos con helicópteros, se aplica con aviones, con grandes resultados. Y eso no taponea los equipos de aplicación, no dañas al cultivo. La verdad es que es una tecnología bastante interesante. Y esa es una ventaja técnica también, incluso para empresas aplicadoras de productos de dron. Y creo que Coron es una herramienta que puede ayudarles mucho. La verdad es que si la gente se preguntara y no ha visto Coron por ahí, ¿dónde lo consigo? Bueno, les voy a dar mi correo si tienen donde anotar. Sí, es claro que esteban.reyes@th-medioamerica.com. esteban.reyes@th-medioamerica.com. Mándenme un correo y díganme, estoy ubicado en tal localidad o en tal país o en tal lugar, y con toda confianza los podemos acercar con la gente que tiene Coron ahí. Lo bonito de esto es que Elena cuida mucho el control de calidad de sus materiales. El control de calidad de Elena es impresionante. En Estados Unidos no puedes entrar al mercado agrícola si no tienes productos que cumplan con los estándares de calidad. Y eso le da tranquilidad a la gente. Bueno, para darles tranquilidad a quienes nos escuchan, este material
la misma calidad que usa un productor en Mississippi o en Canadá, lo usa en México, o lo usa en Costa Rica, o en Colombia, o en Brasil, o en Chile, o en Uruguay, o en Paraguay. Es la misma calidad, sale de las mismas plantas. Eso se cuida muchísimo y eso le da tranquilidad a la gente porque cuidan su dinero. Qué bueno porque, mira, la agricultura ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, anteriormente nos íbamos con una agricultura tradicional, pero ya llegó el momento de estar hablando de innovación, de tecnologías, de ciencia, de estudios. O sea, ya nos alcanzó el destino. ¿Cierto? Y tenemos que echar mano de todas estas tecnologías. Yo de verdad espero que todas las personas que nos están escuchando pongan muchísima atención en esta parte, ¿no? Porque le tenemos mucho miedo al cambio. Claro. Le tenemos miedo a estar jugando con los productos, a estar experimentando. Muchas veces el agricultor, los fertilizantes han estado carísimos y de pronto dicen, híjole, o fertilizo o cuido el cultivo, o le hago la protección de cultivo, o aplico herramientas que me van a ayudar a proteger lo que a lo mejor no me está dando el recurso económico para aplicarlo, ¿no? Entonces, creo que actualmente debemos de ser muy analíticos a la hora de hacer agricultura. Ya dejémonos de cosas de, pues, mi abuelo así lo hacía y mi papá así lo hacía y este negocio, este cultivo es de viudas y nada más aquí lo voy a atender y todo. O sea, no. Cierto. O sea, gente que nos esté escuchando, de verdad, ojo y análisis a la hora de hacer agricultura. Somos empresarios de nuestro propio campo. Cierto. O sea, hay que cambiar esa mentalidad, ¿no? Porque, pues bueno, es como les dije hace rato, ya nos alcanzó el destino. O sea, y fíjate un dato interesante, sumando a lo que tú comentas, que es súper valioso. La tendencia en la agricultura en este momento es el crecimiento vertical. Quien nos esté escuchando, si es productor, o quien nos esté escuchando que sea técnico, el futuro del campo, además hay poca mano de obra. Entonces tienes que optimizar tu recurso suelo, tu recurso espacio. Necesitas ser más productivo en la superficie que ya tienes. Necesitas ser productivo ahí. Es decir, ya se acabó la agricultura hace 2 días estuve en un evento en la zona de Nautla, con ganaderos, y me decían los ganaderos, es que antes mi abuelo tenía 1,000 hectáreas y tenía la misma cantidad de ganado que tengo ahorita en 10. Sí, pero aplica Coron, aplica Lemax, aplica FOS, usa pastos mejorados, hace rotación de cultivos, se asesora con buenos técnicos. Entonces, es el que tienes que producir más en lo que tienes. Claro. Y para eso, la única manera es hacerlo bien y hacerlo con buenos productos. Yo no quiero hablar mal, es más, no estoy hablando mal de ningún producto. Todo funciona, Marta, todo funciona. Sí. O sea, igual me lleva a mi casa un Volkswagen, ¿sí? Pero si me puedo ir en otro vehículo mejor, puedo llegar más rápido, ¿me explico? La gama cambia. Entonces, igual pasa, o sea, igual me da la hora un Casio, haciendo la analogía de eso. Sí, pero bueno, pues el Rolex pues es diferente. Entonces, al final, sí es importante que el agricultor entienda que tiene a su disposición productos de alta calidad. O sea, fíjate, y esto es un super dato, yo creo que ya estamos sobre el tiempo, pero un super dato. Cuando hay diferentes tipos de productores, pero hay productores que están de los rendimientos medios hacia abajo y están los tops que están hasta arriba, que conocemos muchos. Sí. Bueno, nuestro perfil de clientes son esos clientes, los top. Y te voy a decir por qué. No es un tema elitista, es un tema de eficiencia. ¿Sabes por qué estamos ahí? Porque el productor que está en el cenit, en la cumbre, nuestros clientes, la mayoría de los clientes que atendemos, ellos ya usaron de todo. Ya probaron todos los productos, ya usaron los mejores materiales, están usando los mejores materiales. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que es bien complicado que llegue una empresa o un asesor como un servidor y les diga, señor, nosotros le podemos dar el plus. ¿Y sabes qué hacemos? Con Coron les damos el plus adicional. Eso es increíble cuando llegas con ese productor. Cuando llegas con un productor que esté en otro perfil, dice, bueno, es que ¿sabes qué? Yo usé urea foliar y usé Coron y se vio igual. Sí, y lo entendemos, pero ¿sabes qué pasa? La planta pudo haber dado más, pero la puedes mover hacia arriba con manejo. O sea, no un producto ahí no hace la diferencia. Tienes que irlo escalando con manejo. Para los asesores que nos están escuchando, para los técnicos que nos escuchan, lo saben bien. Tú asesoras, tú eres agrónomo, o sea, tenemos muchos amigos en el medio que asesoran. Y pues cuando llegas a una finca, primero empiezas a ver, si es cítricos, oye,
te falta poda, estás perdiendo árboles, necesitas cambiar variedades, necesitas cambiar la nutrición, necesitas análisis de suelo. Si eres maicero, bueno, necesitas cambiar un híbrido. Si produces pastos para ganado, bueno, tengo que cambiar a semillas mejores. Con manejo los puedes ir escalando poco a poco, pero esos productores en la cumbre, que están ya en el nivel de producción más alto, es bien complicado que llegue un producto y se los venda. Coron les da esa opción. Entonces, yo lo pongo en la mesa, creo que es una buena oportunidad para que la gente lo utilice. Si no lo han utilizado, utilícenlo, escríbanme, ahí está el correo electrónico, y bueno, es cuanto. Oye, Esteban, muchísimas gracias, de verdad que nos trajiste a la mesa un tema de muchísimo valor. De verdad, gente que nos está escuchando, compártanlo y les pido, les sugiero que se interesen por estos temas. O sea, escúchenlo, analicen, ojalá en cuanto estén escuchando todo esto, pues estén analizando o tengan en su mente cómo está mi situación en campo, ¿no? ¿Qué quiero? O sea, lastimosamente hay personas que dicen, yo ya no voy a hacer agricultura, voy a vender, me voy a dedicar a otra cosa. No vamos a dejar de producir, digo, finalmente tenemos que comer, tenemos que darle alimento a las personas, ¿no? Y al mundo. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias. Te voy a volver a invitar, creo que tienes muchísimas cosas que aportarnos. Eres muy bueno también en este formato de podcast. Qué amable, felicidades, gracias. de verdad. Y pues muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Les mandamos un saludo y un abrazo a todas estas personas que comparten, todos nuestros fans, y nos vemos en la próxima. Hasta luego, gracias. Hasta luego.